Mirando la estadística del centro bancario y mirando los números oficiales, eh, vamos a mirar qué está pasando con los saldos de provisión de las carteras totales. Entonces, lo que estamos viendo, comparando marzo 21 con respecto a marzo 20, las carteras totales a marzo 21 estamos hablando de 74 mil millones de dólares de balboas, millones de balboas. Entonces, lo vemos ahí que está concentrado en la banca privada extranjera, vamos a tener la banca privada panameña, la banca de licencia internacional, etcétera. Aquí lo interesante es hacer las comparaciones de marzo 21 a marzo 20 en materia de cartera crediticia total. Vemos que hay una contracción de cartera de un 5%. Por otro lado, miramos las reservas o las provisiones que están afectadas en las carteras y vemos que las reservas o las provisiones se han incrementado en un 49%. Y esto ya venía la tendencia cuando vimos diciembre 20. Y ahora se está consolidando los números, y esto también viene por una gestión activa de la reserva que se está hoy en día trabajando, y también por el análisis de las carteras que están haciendo los banqueros. Aquí hacemos también importante la acotación que las principales caídas en carteras son la banca privada panameña, y lo tenemos posteriormente, y la banca licencia internacional, pero son magnitudes más pequeñas, pero la banca privada panameña son magnitudes más importantes en cartera, que ese menos 6% sí se nota. Pero por otro lado, en esa misma cartera hubo un incremento de la reserva de un 89%, comparando ambos periodos. Y luego lo sigue la banca privada extranjera. Y esto implica entonces que sí hay una revisión, sí hay también un análisis de las carteras y un reconocimiento por parte de los bancos del nuevo perfil de riesgo que están teniendo producto de la pandemia, y también que el impacto que está teniendo las medidas de alivio y también este tema de los créditos modificados. ¿Okay? Si lo abrimos y nos vamos del punto de vista de las carteras locales, en materia de cartera local tenemos también caída del 3%, y a nivel de las provisiones y reservas se incrementan un 59%. Si miramos cuál es la parte de contracción de cartera, donde está cayendo más, es la banca privada panameña, y nuevamente la banca privada panameña, el que más reservas ha hecho, que es en un 92%. ¿Qué conclusión estamos sacando acá? Ya la banca está recogiendo, la banca privada panameña está recogiendo todo el impacto de la pandemia, ya en un ciclo totalmente consolidado, donde está la pandemia absoluta ya de año a año, y en donde se supone que en marzo ya estamos saliendo de la misma, ya no estamos en periodo de cuarentena. Y ese, en junio, cuando tengamos los números oficiales de junio, estoy seguro que también va a haber otras variaciones, y también van a haber variaciones en septiembre, también significativas, producto de las regulaciones que estamos siendo objeto, y esto también es un trabajo arduo y un trabajo efectivo y muy activo en materia de los bancos propiamente tal. También en la banca privada extranjera hubo una contracción de cartera en 4%, y también se incrementaron las reservas en un 49%. Menor impacto lo tenemos en la banca, en lo que es cartera extranjera. Y aquí las carteras crediticias, lo que estábamos hablando recién eran las carteras locales crediticias, pero las extranjeras tuvieron menor impacto, de un 9% en contracción, con un incremento de la reserva, bajaron la reserva a un 6%, en donde la banca de licencia internacional sí tuvo una contracción de cartera extranjera de un 22%, y un aumento de su reserva de un 11%. Pero la magnitud de los números es muy distinta. Aquí estamos hablando de 20 mil millones de dólares versus 54 mil millones de dólares, que es la cartera crediticia local. Entonces, el efecto principalmente lo tenemos en la cartera crediticia local en materia de magnitudes. Antes de la pandemia, ¿cuánto era el global de esta cartera crediticia local? Eso era un numerito como 60, no sabría decirte en este minuto el exacto, pero podríamos estar hablando de unos 60 mil millones de dólares aproximadamente. O sea que se ha notado la reducción de los créditos nuevos, sí, en el sistema correcto. a raíz de la pandemia. Es correcto, sí se ha notado totalmente una reducción, y lo vamos a explicar un poquito más adelante.
pero también esa reducción viene producto del menor consumo también de los mismos de los que quieren crédito, pero por otro lado los bancos, lo que está ocurriendo, están tomando acciones más cautelosas y también han sido adversos al riesgo. Por ende, los desembolsos también han disminuido. Por eso se explica esta contracción de cartera. Entonces, por ahí va la cosa. Y ese impacto lo tenemos en la cartera local principalmente. ¿Okay? Estamos Entonces, conversando con Arturo Carvajal, socio consultor de la firma KPMG, quien está dando un diagnóstico acerca de cómo está el sistema financiero bancario panameño. en esa misma línea, si analizamos las utilidades de marzo 20 a marzo 21, tenemos una caída de un 32%, que ya también la tuvimos fuertemente en diciembre 20. Ahora, todo el impacto principalmente viene desde del periodo anterior, de diciembre 20 hacia atrás. Por ende, también las utilidades de periodos anteriores tuvieron una caída de un 15%. Entonces, ahora, ¿dónde está el gran tema de caída de utilidades? Lo vemos en la banca de licencia internacional. Ahora, ¿por qué? Por lo que explicábamos recién en materia de contracción de cartera de un 22% y también el aumento de la reserva en un 11%. ¿Okay? Y por otro lado, reducción del 5% en cartera, de 32% en licencia internacional en cartera y también bajaron también los niveles de las provisiones. Entonces, toda esa combinación está explicando que la provisión la utilidad de banco licencia internacional es la que mayor aporta en términos de la reducción de utilidades. Sin embargo, en magnitudes, el banco privado, banco oficiales del Estado tuvieron una reducción de un 46% y lo sigue el banco privado extranjero en menos 10%. Todo esto, fundamentalmente, como lo acabamos de decir recién, es por contracción de cartera, el efecto de los alivios financieros y producto también de los aumentos de las provisiones por las pérdidas esperadas que exige la normativa contable, como también la normativa de criterios prudenciales. Recordemos acá que la superintendencia exige la reserva a un 3% para las carteras modificadas a través de una provisión genérica, y por ende también eso está combinado con la regulación o con la ordenanza contable de la NIF 9 que deben cumplir los bancos. Entonces, esos son los grandes factores que ha ido decreciendo la utilidad tanto del periodo marzo 21 comparado a marzo 20, como también de las utilidades retenidas. Entonces, esto lo vamos a seguir viendo este año, producto de estas regulaciones nuevas que les voy a contar más adelante cuáles son los puntos cruciales con respecto a estas regulaciones. Otro punto importante, la adecuación de capital. La adecuación de capital es no otra cosa que va midiendo el músculo de los bancos para poder enfrentar sus riesgos. Y esto ha tenido una tendencia a la alza. Y esa tendencia a la alza ha estado en el periodo propio pandemia, desde un 15.4 y ha llegado hasta un 16.3%. Eso es bueno, pero tiene un lado de la moneda que hay que tener bastante cuidado. Y ese lado de la moneda es que ese incremento se está dando producto de la disminución de cartera, como indicamos recién, pero eso es debido a que las carteras de los bancos, al disminuirse, ponderan por riesgo menor. Y eso está dado también porque tienen menos activos productivos. Por ende, lo que está generándose es que está afectándose la eficiencia del centro bancario. Entonces, hay que tener bastante cuidado con este índice, porque al final, en palabras muy sencillas, podemos tener un buen índice de capital, de adecuación, que es muy robusto, buen músculo, pero son capitales que están ociosos, que no se le está sacando el rendimiento al máximo o óptimo o maximizando ese capital con una combinación de activos ponderados por riesgo, o mejor dicho, en otras palabras sencillas, que trabajen con mayores activos productivos y en ese sentido genera mejor rentabilidad. Ahí en donde sí tenemos una afectación de la eficiencia, como indiqué recién, por ende la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre los activos se ve afectado también, que el otro lado de esta moneda. Entonces, aquí la ecuación clave importante es manejar un buen índice de capital, pero por otro lado,
incentivar el uso óptimo, y eso es por parte de todos los banqueros, del negocio del banco, de generar el uso óptimo y ser eficiente con el capital, y eso generar suficientes activos productivos para poder generar más rentabilidad, más eficiencia. Entonces, hay que recordar que la banca trabaja con los depósitos de los ahorristas y inversionistas que demandan además un resultado financiero que creo que este año no ha sido el mejor para ellos, ¿no? Es correcto, por lo que estaba explicando recién acá en esta otra lámina, que es producto de la reserva. Y eso es criterio prudencial que están tomando los bancos para reconocer realmente las pérdidas por potenciales, que le llamamos técnicamente esperadas, y eso es sano, es bastante sano. Más vale reconocer hoy un problema que reconocerlo posteriormente, en donde sí no tenga la capacidad o no tenga el músculo para poder resistir esas pérdidas. Y la banca lo tiene hoy en día, los músculos, y tiene esto, tiene lo que se llama una buena adecuación de capital, y hay que hacerlo ahora. Pero también, ¿eso evita, por ejemplo, que salga capital de los bancos locales a otros mercados? Yo diría que no para nada, al contrario, yo diría que ahora lo que los banqueros están esperando, y producto de esta regulación nueva, es, y no me quiero adelantar mucho, pero es depurar cartera, y depurar la cartera modificada. Y eso implica volver a ser más rentable de lo que soy hoy, y volver a tener activos productivos que me generen mayor rentabilidad. Y por ende me genera mejor eficiencia en el uso del capital. Y por ende tengo un índice de adecuación robusto, que es lo que se debe trabajar. Ese es un desafío que se tiene hoy en día en la banca. ¿Okay? Algo así como un borrón y saldo nuevo, podría decirse, porque se está hablando de reestructuraciones, de nuevos acuerdos. Es correcto, es así va. Y también viene un tema importante de reestructuraciones, que esa palabra se va a hacer bastante repetitiva y muy conocida de todo. Así como conocimos muy bien lo que es la moratoria extendida, la moratoria automática, ahora vamos a entender, y muy bien, hasta el más común de los clientes, qué es una reestructuración, porque vamos a estar envueltos en una reestructuración masiva, que eso es muy importante. Otro punto relevante de este análisis son los depósitos bancarios. Si se fijan, o en plena pandemia, en abril 2020, habían 89.000 millones de dólares o millones de balboas en el sistema, y llegó hasta 96.000 millones de dólares y bajó hasta 94.000 millones de dólares. ¿Todo esto por qué se da? Esto se da fundamentalmente, uno, ahorro. Dos, al tener confinamiento, no gastabas. Por ende, el ahorro era lo más importante. Y lo otro natural que viven todas las familias es mantener liquidez. ¿Qué es lo que tú cuidas cuando estás en crisis? Tener dinero, liquidez en casa, tener en el bolsillo y tenerlo en las cuentas de ahorro en los bancos, que te dan confianza. Y aquí se dio un fenómeno bien interesante, que al subir los depósitos, la confianza del sector público fue demostrada hacia la banca. Y la banca cuidó la liquidez de la familia panameña. Y eso es bien, bien importante. El otro factor importante que se dio acá es que las ayudas o los flujos de capital externo a través de ayuda de bancos, de instituciones financieras externas, pasaban por los bancos de los bancos oficiales, y eso generaba incremento de los depósitos, que eso fue el otro tema. Y el otro es el tema de las compañías de servicios médicos, supermercados, etcétera, etcétera, que dinamizaron también el tema del movimiento de los depósitos. Entonces, pero fíjense que ya a partir de marzo de 2021, post de esta segunda ola que vivimos en enero, estos depósitos empiezan ya a bajar. Entonces, ya el susto empieza a bajar, a eso se refiere. Y por ende, y si lo vemos en abril, la banca oficial de abril 21 a abril, con datos más recientes, la banca extranjera privada es la que tiene mayores depósitos junto con la banca oficial. Y la banca panameña privada sí tuvo una disminución del 5%. ¿Por qué? Porque ya la gente empieza a gastar. Ya no tiene tanto dinero en las cuentas de ahorro, las cuentas depositantes a plazo, etcétera, etcétera. Por eso es bien interesante
que hay una robustez del sistema por el lado de, de los depósitos, de la captación, y eso hay un signo importante detrás que se llama confianza. Pero entonces lo que tenemos que trabajar es la eficiencia, volver a la rentabilidad, pero también tenemos que... En este periodo del que vimos un fortalecimiento de las carteras de depósito, de ahorro, ¿hubo alguna inclinación a mecanismos de inversión de esos ahorros? ¿Fueron depósitos normales? Son depósitos normales, depósitos a plazo, cuentas corrientes, perdón, cuentas de ahorro principalmente, cuentas de ahorro. Porque el panameño y en general el público, yo y hasta yo personalmente prefiero tener el dinero en una cuenta de ahorro con liquidez inmediata. Pero lo tengo en un banco que me da la confianza, a eso voy yo. Pero por otro lado, los bancos, al tener contracción de cartera, lo que hicieron fue invertir en activos líquidos. Pero esos activos líquidos fue para poder proteger a los depositantes por un lado, pero también esos activos líquidos son menos rentables porque comparado con préstamos, que en lo cual hubo contracción y adversión al riesgo producto de toda la misma pandemia. Entonces ahí es donde el banco se volvieron menos eficientes, que es lo que me responde por qué subió el índice de ecuación de capital y producto de la contracción y por qué también bajó la rentabilidad. Pero por otro lado, la captación sí se dio bastante significativa y con la palabra confianza, que es lo importante que está detrás. Y esto lo demuestra el índice de liquidez, que en el sistema bancario llegamos a tener hasta un junio 20, julio 66%, partiendo un 58%, y hoy día lo estamos manejando a nivel de un 62%. Si lo miramos por tipo de banca, la liquidez que más creció fue en la banca oficial, y la que más disminuyó fue en lo que fue en la banca privada extranjera. Pero en la banca privada panameña sí hubo un incremento de la liquidez. Es lo que yo acabo de explicar y los números lo están diciendo. Ahora sí, tenemos un tema, calificaciones de riesgo. Al tener Panamá esta calificación de BBB negativa, con perspectiva negativa y con los caídas que le llaman en inglés downgrade, esto sí trajo, que esto fue en febrero 21, que lo hizo Fitch, Moody en marzo, S&P en noviembre del año pasado. Esto sí trajo a ciertos bancos, al BAC, al Banco General, al Banco Nacional, Global Bank, Bladex, Banismo, le arrastró la caída de la calificación de riesgo de Panamá. Para alguien que escucha y no está muy familiarizado, ¿por qué es importante que midamos la calificación de riesgo de un país que arrastra? En el caso, porque por ejemplo un ciudadano a pie puede pensar, bueno, ¿y en qué me puede afectar a mí el que Panamá tenga una mejor o peor percepción de su calificación de riesgo? Entre mejor calificación de riesgo un país, mayor es la confianza de los inversionistas extranjeros, por un lado, mayor es la confianza de un banco que le presta a un banco local y por ende más barato es la obtención de dinero por parte de Panamá de esa fuente extranjera. En palabras más simples, si yo pierdo la confianza de mis socios internacionales, no me van a prestar dinero, definitivamente. Y si me prestan dinero, me lo van a prestar a una tasa de interés o el costo del dinero va a ser más alto. Por ende, los bancos panameños o banca privada, banca extranjera, pero que está en Panamá, como también los bancos privados panameños, van a tener que captar dinero o obtener dinero más caro. Al obtener dinero más caro, lo que va a ocurrir es que los créditos van a subir la tasa de interés. Por ende, los precios de una vivienda, de una hipoteca, se va a elevar, por ejemplo. Entonces, al panameño común, o a todas las personas comunes, al final recibimos el costo de una falta de confianza de un socio extranjero. Y eso va en cascada. Por eso está esta lámina en donde está el país y los bancos por detrás están siendo afectados indirectamente. Y aquí hay un concepto muy importante que es el grado de inversión. Panamá, al estar en el grupo de grado de inversión, está en el grupo exclusivo de alta confianza de los inversionistas extranjeros, de los bancos internacionales, los bancos de desarrollo, etcétera, etcétera, los bancos centrales internacionales, etcétera, y de los otros países. Y eso facilita el intercambio de flujo de capitales y facilita también la banca corresponsalía.
en la cual descansa significativamente la banca panameña. Si perdemos el grado de inversión y pasamos a lo que se llama un grado especulativo, eso sería realmente un problema serio. Y eso va a implicar todo lo que yo expliqué recién. El efecto en cadena, que vamos a, al final todos pagando ese efecto con una tasa de interés más alta. Y al pagar una tasa de interés más alta significa que el dinero que yo quiero obtener de una tarjeta de crédito, de una hipoteca o de un préstamo personal, lo que sea, me va a ser más caro para pagarlo. ¿A qué se debe que desmejoramos en el tema de la calificación de riesgo? ¿Es al efecto de la pandemia solamente o al tema de la preocupación de que se está excediendo el país en el endeudamiento permitido por las leyes fiscales? Diría, hay una combinación de temas. Un tema es, por la pandemia, el Producto Interno Bruto bajó significativamente, menos 17%, ahora estamos en un proceso de recuperación, igual el caso del desempleo, pero el tema fiscal es un tema relevante que las calificadoras de riesgo lo tienen bajo evaluación. Y en eso hay una tarea importante por parte del gobierno de manejar el tema de los aspectos fiscales con relación a lo que los mismas calificadoras están cuestionando. Entonces, hay un exceso entonces de endeudamiento público preocupante para la banca de inversión. Es correcto, así es. Entonces, ese es un tema que yo sé que está en la agenda del gobierno, es de alta preocupación y eso es un tema que tenemos que considerarlo. Para mí, es el tema de la baja de calificación, que puedan darnos otra baja de calificación y caer y salir de la grado de inversión, para mí es un tema de un riesgo importante. Entonces hay que poner foco en esto que puede afectar no solamente a la banca, sino al ciudadano de a pie, el mayor encarecimiento de sus créditos y al final del costo de la vida. Exactamente, así en palabras muy sencillas. Estamos conversando con Arturo Carvajal, socio consultor de KPMG, que nos está haciendo toda una radiografía acerca del comportamiento del sector financiero bancario a la luz de la pandemia y de las proyecciones que tiene Panamá como país. Siguiendo el tema, y esto es importante lo que vamos a ver ahora, porque aquí hay que combinar el centro bancario, los bancos, los tipos de bancos, su indicador, etcétera. Por otro lado, lo tenemos que amarrar con elementos de las estadísticas macroeconómicas. En diciembre 20 terminamos con una variación negativa de menos 17%. Pero cuando uno se pregunta qué es lo que provocó esa caída del 17%, lo tenemos que abrir por sectores económicos. Y esos sectores económicos, el que se llevó el gran tema por delante fueron los hoteles y restaurantes. Entonces, si miramos la gráfica, y esta gráfica la miramos, ¿quién es el que más al lado de donde está el 0, hacia izquierda de 1, qué fue lo que más se fue más a la izquierda, pero por otro lado mirarlo hacia arriba, desde el 0 hacia arriba, qué tan grande es la bolita? Entre más grande la bolita, más participación tiene en el PIB, pero entre más lejano la bolita y más grande la bolita, es un problema. Entonces, aquí el que se está llevando el punto más grande es el caso de construcción, que está la bolita del grado izquierdo, que está alrededor de un 52% y que tiene una participación entre más o menos entre un 10 y un 15% con respecto al Producto Interno Bruto, como componente de esa que explica la variación del Producto Interno Bruto. El otro importante, la otra bolita que se está visualizando aquí arriba, la miramos, es comercio al por mayor y por menor, que está menos 20%, ¿es así? Correcto, menos 20%, pero si esa bolita, aunque sea menos 20%, su bolita en términos de la composición del PIB es alrededor entre el 20 y el 25%, así que eso sí está pegando. Entonces, ese es un tema importante. Ahora, el otro tema relevante, estamos hablando del 25, 20, sí, el tema del comercio al 19%, el otro tema, ahora hay bolitas más pequeñas como el caso de
de un 60% que está en hoteles y restaurantes, pero la participación en el FIP es más pequeña, entonces su importancia relativa no me pega tanto. Entonces me tengo que preocupar del caso este de lo que de comercio, por un lado. El otro caso es, por ver los colores, de menos 30%, actividad inmobiliaria, empresariales de alquiler, que está entre un 10 y un 5% del Producto Interno Bruto. Y la rosadita, estamos hablando de transportes, almacenamiento y comunicaciones, que está alrededor de un 6%, pero también tiene una composición de un 20-25%. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esto es importante relacionarlo con los créditos modificados. Entonces, si los créditos modificados están en los sectores donde tengo mayor caída de impacto en el sector económico, van a ser entonces esas carteras modificadas de mayor riesgo en términos que no me paguen definitivamente o incumplan las condiciones de los modificados. ¿Se entiende bien la idea? Correcto. Y estamos viendo que en la realidad los sectores que han estado más impactados son construcción, comercio, porque fueron los que más se confinaron. Y por supuesto, correcto, hoteles y restaurantes, que aunque no tienen hoteles y restaurantes un peso muy fuerte en comparación con construcción y comercio, sí impacta el tema de la empleomanía en Panamá, que estamos viendo cómo ha subido también el desempleo y la cantidad de personas en la informalidad. Y eso, Katiuska lo está viendo en este minuto. Ahora viene la tasa del desempleo. Entonces, aunque yo tenga, y lo bien lo dijo, en hotel y restaurante, que es más chiquito el impacto del PIB, pero sí maneja mucha gente. Entonces, las tasas de desempleo, felizmente, las proyecciones que se están hablando para el próximo año ya están bajando de lo que manejamos de un 18.5 en 2020, de acuerdo al al Fondo Monetario Internacional, The Economist, Fitch Rating, ya están bajando a un 10, a un 13, a un 15. Entonces, eso ya es buena noticia. Y en el 2022 ya nos estamos acercando al 10%, que eso es importante. Por el otro lado, la variación del PIB, y esto lo veíamos el año pasado cuando hablábamos de la V más prolongada o una V más angosta, si se recuerdan, y varios economistas hablaban de la misma. Ya tuvimos una caída violenta, al menos 17, pero ya vamos a tener perdón. Una especie de rebote, ¿sería eso? El modelo V de recuperación. Está el audio cortado, señor Arturo Carvajal. Perdón. Estamos analizando todo el tema del panorama ahora de la situación macroeconómica de Panamá, la tasa de desempleo y las perspectivas de recuperación económica según distintos organismos. Correcto. Entonces, en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional ya está para el caso de Panamá un 12%, el World Bank 9.9%, el Fitch Rating 9.5%. Y muy bien lo dijo, hay un efecto de rebote en el 2021. Y luego, si se fijan, 2021 hasta el 2023, ya las variaciones empiezan a ser un poquito más, no tan violentas como se está viendo para el del 2020 al 2021. Entonces, ¿van a haber caídas? Sí, porque está el efecto rebote. Luego, cuando ya nuevamente bajamos un poco el crecimiento de la economía, seguimos bajando 2022 y volvemos a subir 2023. Aquí los economistas hablan que el 2024 vamos a recuperar lo que teníamos recién en diciembre de 2019. Entonces, tenemos que esperar 3-4 años para volver al punto de 2019. Si recordemos, a esa fecha no estábamos en un ciclo económico expansivo y de crecimiento, sino estábamos en un ciclo económico hacia la baja. No en recesión, pero hacia la baja. Entonces, de ahí hay un desafío para el 2025 en adelante, ya ir creciendo. Entonces, todavía hay un periodo importante de desafío y también de sacrificio de por medio. No hay alternativa. Hay que mirar cómo los riesgos macroeconómicos, en donde hemos explicado ante una recuperación lenta del Producto Interno Bruto, ante una recuperación lenta de los niveles de empleo que hemos comentado, ante la posible baja en calificación de riesgo país que podemos perder el grado de inversión, y este tema de la disminución de la recaudación fiscal que el gobierno ha reconocido, esto está afectando a los riesgos financieros del sistema bancario, en particular al riesgo de crédito que hemos discutido bastante acá,
pero por otro lado, como se explicó anteriormente, afecta el riesgo de tasa. Y afectar el riesgo tasa significa que, producto de perder la calificación de grado de inversión, esto se eleva. Al elevar la tasa de interés, todo el costo de fondeo, el impacto de la banca corresponsalía es muy, muy importante. Y por ende, el riesgo mercado también se va incrementando. Y todo esto va generando presión en la liquidez del sistema bancario. Y esa presión en la liquidez del sistema bancario es lo que tenemos que cuidar muy, muy, muy de cerca y ese sentido el regulador lo está haciendo, pero todos los actores del Centro Bancario Internacional tenemos que cuidar esa liquidez sobre la cual se basa también el modelo del Centro Bancario Internacional, que es muy, muy importante.